El día de hoy vamos a empezar una parte nueva dentro de este estudio que llevamos, de acuerdo al sacerdocio universal, y ya entramos a la parte 4, ya vamos en la parte 4 del libro. Y el tema principal de esta parte 4 es el sacerdocio universal en los diversos ministerios de la Iglesia. El sacerdocio universal en los diversos ministerios de la Iglesia. Ese es el tema principal de esta parte que nos dicta el libro. Y la primera lección, que sí sería la lección 33, pero esta primera lección de esta parte 4 tiene el tema de consecuencia de la relación de pacto. Consecuencia de la relación de pacto. Ahí vienen la lectura bíblica, hermanos, en Éxodo capítulo 3 al 12. Les voy a invitar ahí en sus casas a que podamos leerlos rápidamente de entrada. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Le voy a dar yo lectura. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La otra lectura bíblica que tenemos está en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y nuestro versículo bíblico está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 16. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como objetivo de la clase, hermanos, nos marca el libro que el creyente comprenderá que servir es parte del pacto con Dios. El objetivo es comprender que el servir es parte del pacto con Dios. Déjenme leer, antes de empezar la clase bien, unos 3 versículos. El primero dice la Sagrada Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Bien, hermanos, quise empezar con estos textos de las Sagradas Escrituras para llamar su atención, hermanos, en sus mentes, en nuestros corazones, y empezar esta clase pensando y enfocándonos en el autor y consumador de la fe, de nuestra salvación, quien es Cristo Jesús. Y bueno, hermanos, en la soberanía, en la santa voluntad de Dios, el Señor ha escogido
a través del pacto, a través de pactos, el Señor ha escogido comunicarse, redimir, garantizar y garantizar la vida eterna en Cristo Jesús para con el hombre. Esto sabemos de antemano, ¿verdad? Y hemos estudiado muchas veces acerca del pacto de Dios, ¿verdad? Y el Señor así le ha placido comunicarse con el hombre, ¿verdad? Para redimirlo y garantizar la salvación, una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos decir que Dios, que desde la eternidad ha pactado consigo mismo, ustedes recordarán que a esto nosotros le llamamos el pacto de redención, ¿verdad? Donde el Señor pacta consigo mismo para venir a esta tierra en la persona de Jesucristo y salvarnos por pura gracia, por su pura voluntad, por pura misericordia, por su obra, sufrimiento y muerte en la cruz, por su resurrección. Por ese pacto de gracia, ¿verdad?, que Él hizo con nosotros por iniciativa de Él, para escogernos, para llamarnos, para justificarnos y glorificarnos en Cristo Jesús. Un pacto de gracia que establece Dios y que promete salvación y vida eterna, no por nuestras obras, ¿verdad?, sino por la grandiosa y maravillosa obra de Cristo, donde también ha prometido dar a su Espíritu Santo para que more en nosotros y así, ahora sí, dándonos voluntad y capacidad para poder nosotros cumplir con el único requisito que es tener fe en Cristo Jesús. Pero una fe que no es dada por Dios, que nos es dada por Dios, a través de Cristo, que es un regalo inmerecido para nosotros, ¿verdad? Entonces esto, amados hermanos, es una breve descripción del pacto de gracia, ¿verdad?, que Dios hace con el hombre para salvarlo, donde todo es gracia salvadora por parte de Dios para con el hombre. Entonces, en este pacto de gracia, Dios, a través de Jesucristo, hermanos, nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios, ¿verdad? Nos ha hecho un reino de sacerdotes, donde Él ha prometido siempre ser nuestro Dios y el de nuestra descendencia, y para que nosotros podamos decir también, Jehová es mi Dios. Entonces, hermanos, el tema es, recordando a través de la lección, la consecuencia de relación de pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, este pacto de gracia, ¿verdad? Vamos a referirnos a él un poco, pero trae una consecuencia esta relación que ahora tenemos nosotros con Dios, ¿verdad? Dios con nosotros. Más que una consecuencia, también podríamos llamarle bendición, y es lo que vamos a ver. ¿Qué bendiciones nos trae esta relación, esta nueva relación que tenemos con Dios? Entonces, bueno, hermanos, de esta forma, a través de este pacto de gracia, queda establecida nuestra relación con Dios, ¿verdad? Una relación que se nos ha sido ejemplificada como la estrecha relación que existe entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Lo leemos y lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, que ha sido ejemplificada entre el novio y la novia en los cantares, ¿verdad? Por ejemplo, entre el padre y sus hijos, ¿verdad? Y por ello, en esa especial relación que ahora tenemos con el Padre a través de Cristo, es que nosotros debemos de responder, ¿verdad?, dentro de ese pacto, de tal forma que nuestra respuesta es en nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Y ese servicio debe de ser verdadero, debe de ser un servicio fiel, debe de ser un servicio confiable, consagrado, apasionado, ¿verdad?, en fe. Como creyente en lo individual, ¿verdad?, cada uno de nosotros, así tanto como todos los creyentes colectivamente, ¿verdad?, como iglesia suya, ¿verdad?, como pueblo santo y escogido para Dios. De tal forma, amados hermanos, que el sacerdocio universal de los creyentes y los ministerios que Dios nos permite desarrollar como iglesia,
deben de estar fundamentados en la relación de ese pacto, en el cual nosotros hemos sido hechos partícipes por causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, podemos decir que la base de ese pacto de gracia lo vemos claramente en el libro del profeta Jeremías. De hecho es el pasaje que leímos al principio, Jeremías 31, capítulo 31, versículo 33, y lo voy a dar lectura nuevamente rápido para recordarlo, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblos. Entonces, hermanos, donde la ley de Dios ahora dice será escrita en nuestras mentes y nuestros corazones. Es decir, ya no en unas tablas de piedra, como conocemos, ¿verdad? Ya no en unas tablas de piedras donde solo se podía encontrar una exhibición de nuestro pecado, ¿verdad? Y la necesidad de ser perdonados por medio de sacrificios de animales, ¿verdad? A través de un mediador falible, y que por supuesto esto no quite en ninguna manera, ¿verdad? Que esa ley sea imperfecta, por supuesto que no, o que ya no sea válida hoy, ¿verdad? En día, sino que esa misma ley perfecta y recta será ahora inscrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, y va a convertirá nuestra alma, nos dará nueva vida por gracia, a través ahora del único sacrificio, a través del único sacrificio perfecto y sin defecto, ¿verdad? A través de la obediencia perfecta de un nuevo y único mediador para siempre entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, si ustedes pudieran recordar o si no leer más al rato, viene a confirmar la ejecución perfecta de este nuevo pacto, ¿verdad? Donde inclusive el autor de Hebreos va a citar textualmente estas palabras de Jeremías, ¿verdad? Va a incluir ese pasaje en ese capítulo, en Hebreos. Y esto, amados hermanos, nos tiene que llevar a darnos cuenta de la nueva relación que tenemos con Dios, que ahora tenemos al ser, ¿verdad? Al ser incluidos por gracia en este pacto, donde Dios establece nuestra salvación a través de Jesucristo, y nos tiene que llevar indefectiblemente a revisar nuestro papel dentro de ese pacto. ¿Cuál va a ser nuestro papel dentro de ese pacto? Bueno, pues estar al servicio de Dios. Es estar al servicio de Dios como sacerdotes que somos, ¿verdad? Dentro de ese reino de Dios. Y es como una respuesta, el estar al servicio de Dios como una respuesta de gracia a la gratitud de Dios, donde estamos bajo su soberanía y donde hemos sido hechos e incluidos un pueblo de sacerdotes para Dios, como comentábamos ahorita. Y gracias a este pacto, gracias a esta nueva relación con Dios, hermanos, nos trae dos bendiciones, o son las dos consecuencias que nos marca, ¿verdad? El libro. Las consecuencias de la relación del pacto son estas dos bendiciones: su palabra en nosotros y un carácter de siervo. Este pacto tiene muchas más bendiciones, por supuesto, pero aplicado a nuestro sacerdocio, ¿verdad? A nuestro servir, trae específicamente estas dos bendiciones: su palabra en nosotros y un carácter de siervo. Y las vamos a estudiar brevemente, estas dos bendiciones que nos trae el pacto del Señor para con nosotros. Primeramente vamos a ver la palabra en nosotros, su palabra en nosotros. Acuérdense que estamos hablando del servicio, hermanos, que vamos a servir con gratitud, porque Él es nuestro Salvador.
Nuestro servicio, hermanos, su palabra en nosotros, nuestro servicio en los ministerios, dentro y fuera de la iglesia, hermanos, en el ejercicio de nuestro sacerdocio universal, se da porque su palabra está en nosotros. Esa fue la promesa de Dios pronunciada por el profeta Jeremías, como acabábamos de leer. Dios inscribió su palabra solamente, fíjense bien, dentro de los que forman parte de su pacto. Es decir, hermanos, esto no es universal, esto no es para todo el mundo, es solamente para los que forman parte de ese pacto de gracia. Solamente, no es para todos, solamente para los que Dios en su soberanía ha escogido, a los que vamos a formar o a los que formamos parte de ese pacto de gracia. Ahora bien, hermanos, a diferencia de aquellos que no son parte de ese pacto, ¿verdad? Esta ley, la ley moral, la pueden obedecer hasta por instinto, ¿verdad? La hayan o no la hayan escuchado inclusive, ¿verdad? Por supuesto, esto meramente no los va a hacer salvos de ninguna manera, sino que ni siquiera va a producir el deseo de servir a Dios. Acompáñenme rápidamente a la carta de los Romanos, capítulo 2, ahí en sus Biblias, y vamos a leer los versículos 12 al 16. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hermanos, al contrario, ¿verdad? Estos son los que no están dentro del pacto, ¿verdad? Pero al contrario, los que formamos parte de este pacto de gracia, la palabra del Señor, la palabra de Dios, esa misma ley inscrita en nuestros corazones, ¿verdad? Y mentes, y que solo por la gracia de Dios, con ayuda del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo que nos ha sido dada, ¿verdad? Nos llevará más allá de cumplirla, nos llevará a desear hacer la voluntad de Dios y el servir a Dios. Esa es la gran diferencia. La ley, que algunos, quizás como leímos, la han escuchado o ni siquiera la han escuchado, podrán hacerla, ¿verdad? Podrán tener conocimiento de ser o apreciar la verdad o apreciar la bondad, no sé, de ese tipo, pero hasta ahí. Y por supuesto esto no los va a hacer salvos de ninguna forma, ¿verdad? Sino que esa misma ley que nosotros también ha sido inscrita en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va sí a llevar a obedecerla, ¿verdad? Y a hacerla, ponerla en práctica, y nos va a llevar más allá aún, ¿verdad? Si no, vamos a querer hacer la voluntad de Dios inclusive, ¿verdad? Y el servir a Dios. Dice el Salmo 40, capítulo 40, versículo 8, y ustedes conocen este versículo. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, ¿verdad? Vamos a desear hacer la voluntad del Señor. Nos va a agradar hacer la voluntad del Señor, el servir a Dios, ¿verdad? Y vamos a decir con gozo como el salmista, ¿verdad? Tu ley está en medio de mi corazón. La palabra de Dios, ¿verdad?, es inscrita en medio de nuestros corazones, es decir, en lo más profundo de nuestros corazones.
lo cual nos va a llevar a desear hacer con sumo gozo y con gratitud la voluntad de Dios y glorificar su santo nombre. Y tan solo este hecho nos lleva en sí, ¿verdad, hermanos?, a que nuestras propias vidas sirvan al cumplimiento del propósito de Dios para cada uno de nosotros en este mundo. Entonces, hermanos, eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, versículos 12, ustedes recordarán. Trae vida a nuestras vidas, ¿verdad? Transforma nuestras vidas, transforma nuestra persona y va a producir en nosotros el hacer la voluntad perfecta del Padre y servirle con y por gratitud. Ahora bien, como discípulos de Cristo, hermanos, también, ¿verdad?, deseamos hacer la voluntad del Padre. Cristo mismo hizo la voluntad del Padre, ¿verdad?, en este pacto de gracia. Inclusive nos los enseña de muchas formas, y un ejemplo es en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando el Señor Cristo les enseña a orar a sus discípulos. ¿Cómo les enseña a orar? Primeramente dice, venga tu reino, y después, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. De tal forma, amados hermanos, que este deseo de hacer la voluntad de Dios y de servirle no es de nosotros. Por si alguien estaba pensando que es de nosotros, o sea, de uno mismo, pues déjeme decirle que no. Esto no es de nosotros, ¿verdad? No surge de nuestras capacidades, no surge de nuestros dones y talentos. Ciertamente tenemos dones y talentos dados por Dios, pero en sí no surge de estos dones y talentos. No es de nuestra capacidad intelectual tampoco, no es ni siquiera de nuestra capacidad económica, por supuesto. Es más, ni siquiera de nuestra capacidad moral, sino que es dada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que infunde su palabra viva en medio de nuestros corazones, para servirle dentro de ese reino de sacerdotes que sirven a Dios, ¿verdad? Primeramente en la proclamación del Evangelio de Jesucristo a las naciones. Primeramente en ese servicio nosotros a Dios vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo a las naciones. Bien, hermanos, ese es el primer punto, la palabra de Dios en nuestras vidas. Es una primera bendición de esa relación de pacto, que el pacto va a traer a nuestras vidas. La segunda consecuencia o la segunda bendición, ¿verdad?, de la ahora nueva relación que tenemos dentro de este pacto con Dios es el carácter de siervo. Y es un poco lo que el pastor predicaba ahorita en la mañana. Esta segunda bendición es el carácter de siervo. Ya vimos la primera, la palabra en nosotros. Segunda bendición, carácter de siervo. La palabra de Dios, hermanos, va a transformar nuestro carácter. Si antes, ¿verdad?, teníamos un carácter de rebeldía, si antes teníamos un carácter de egoísmo, de servirnos a nosotros mismos, bueno, ahora a través de la obra del Espíritu Santo de Dios, a través de esa nueva vida en Cristo, como leíamos ahorita hace rato en Efesios, en la predicación precisamente, esta obra del Espíritu Santo de Dios, quien hará que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él aplicará su palabra en medio de nuestro corazón, de nuestra mente y alma, ¿verdad? Nos hará tener un carácter de siervo, es decir, tendremos la disposición de servicio. Ahora bien,
como pueblo escogido de Dios, hermanos, nosotros hemos de reconocer su soberanía sobre nosotros. Es decir, reconocemos que Dios es nuestro Dios. Reconocemos que es nuestro Señor, ¿verdad? Y es que Él mismo lo declara y lo expresa a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Como leímos, y el mismo escritor de Hebreos, ¿verdad? En la frase donde Dios nos dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y también, hermanos, reconocemos que hemos sido redimidos y salvados, ¿verdad? Por Él mismo, a través de la obra y persona de Jesucristo. De tal forma que por eso reconocemos que somos sus siervos, ¿verdad? Reconocemos que somos posesión suya. Y ahora podemos servirle y obedecerle libremente, ¿verdad? En respuesta a esa libre gracia de Dios por la que hemos sido salvados. Por supuesto, hermanos, siempre uno, en lo personal, cada uno de nosotros a veces admiramos a ciertos hermanos, a ciertos pastores, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, admiramos a estos hermanos por el servicio, ¿verdad? Por la entrega a Dios durante años o en ciertos ministerios, ¿verdad? Y es bueno tener estos ejemplos, ¿verdad? De otros amados hermanos, ¿verdad? Que sirven con gratitud al Señor y que eso de alguna forma nos pudiera pues inspirar, ¿verdad? En nuestro servicio al Señor. Pero hermanos, el mayor ejemplo de servicio que podemos seguir, el mayor ejemplo del cómo debe de ser el carácter de un siervo es el de Jesucristo. Él mismo, hermanos, lo expresa a sus discípulos, allá en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 10, versículos 45. Ustedes recordarán también este texto. El Señor expresa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, hermanos, Cristo nos instruye en obediencia, nos va a instruir en entrega, en compromiso, en abnegación, en disposición, en humildad, en oración, en adoración a Dios. Todo esto y muchas otras cosas más nos va a instruir el Señor Jesucristo para con Dios y para con nuestro prójimo también. Este es el mayor ejemplo, hermanos, que debemos de considerar e imitar como discípulos de Cristo y tener en nuestro pensamiento, ¿verdad?, a la hora de poner en práctica el servicio, nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios, hermanos, y a nuestro prójimo debe ser entonces la máxima aspiración de cualquiera que haya sido llamado a ser discípulo de Cristo. Hombre y mujer que han sido escogidos y llamados para formar parte de ese reino de sacerdotes y servir con gratitud a Dios. Es el mayor ejemplo que podemos tener y seguir, el ejemplo de Cristo en el servicio a Dios y al prójimo. Ahora bien, hermanos, esta puesta en práctica de nuestro servicio debe de traer o producir fruto. La práctica de nuestro servicio, hermanos, debe de traer o producir fruto. Si nosotros, hermanos, permanecemos en Cristo y tenemos la palabra de Dios en medio de nuestro corazón, en medio de nuestra mente y hasta lo más profundo de nuestra alma, vamos a producir fruto. Porque para eso fuimos escogidos, hermanos. Y lo dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice el Señor, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure.
Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Pero qué fruto nos referimos, hermanos? ¿A cuál fruto? Pues al fruto del Espíritu. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Eso ya no lo sabemos también y lo hemos escuchado también muchísimas veces, ¿verdad? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto lo encontramos allá en Gálatas capítulo 5, en los versículos 22 al 23. Ese es el fruto del Espíritu al cual se está refiriendo el Señor Cristo, ¿verdad? Este fruto es el que debemos de producir, fíjense, es el fruto que debemos de producir de acuerdo al carácter que ahora tenemos, hermanos, como discípulos y siervos de Dios. Y ahora con este fruto del Espíritu, poder aplicarlo y poner en práctica, ¿verdad?, en todo nuestro servicio a Dios. Es decir, si vamos a servir en este servicio a Dios, ¿verdad?, todas las cosas que hagamos, principalmente nosotros tenemos que producir este fruto. Y todas las cosas en nuestro servicio al Señor, en el ministerio que cualquiera de nosotros pudiera estar, hay que hacerlo con amor, en servir con gozo, en servir con paz, en servir con paciencia, en servir con benignidad, servir al prójimo con bondad, el servir con fe, el servir con mansedumbre, el servir con templanza. Ese es el fruto que en nosotros debe de perdurar, ¿verdad? Y va a perdurar, como dice Cristo. Por supuesto, hermanos, esto va a producir en nosotros una santificación, ¿verdad?, en nuestras vidas, y que la palabra de Dios sea predicada. De hecho, hermanos, sería incoherente y hasta luciría como un despropósito, hermanos, el que alguien estuviera formando parte del pacto con Dios y al mismo tiempo no fuera un siervo obediente. Y no debería de extrañarnos, hermanos, si recibimos un reclamo fuerte por parte del Señor, ¿verdad?, como lo hizo y lo sigue haciendo hoy en día. Fíjense lo que dice Malaquías, el profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6, donde el Señor está reprendiendo a los sacerdotes, precisamente a causa de esto. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O en otras palabras, o como decimos comúnmente al español, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, fíjense, viene más claramente y para que podamos darnos una idea más clara. El mismo versículo dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Sin duda, hermanos, es palabra fuerte y reclamo fuerte de parte de Dios. Así que hermanos, si decimos ser siervos del Dios Todopoderoso y misericordioso, ¿verdad?, y si decimos ser discípulos de Cristo, necesariamente nos tiene que llevar a ejercer nuestro sacerdocio a través del servicio en su nombre y para su gloria.
De tal forma, hermanos, que esto nos hace saber que somos parte de este pacto de gracia, ¿verdad? Y que nuestra respuesta en gratitud es visible. Nuestra respuesta debe de ser visible también, hermanos, ¿verdad? A través, ¿cómo? De nuestro servicio. No nada más es alzar las manos, ¿verdad? Y decir, Señor, Señor. Sí, hermanos, pero nuestra gratitud también debe de ser mostrar y nuestra respuesta en servicio a Dios. Tiene que ser visible, ¿verdad? No solamente de esta forma, sino que este servicio, nuestra respuesta va a mostrar en una conducta, hermanos. Eso es en una conducta que va a honrar a Dios dando fruto del Espíritu. Dando frutos, así como predicando y haciendo discípulos para y de Cristo, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Es cierto. Hasta aquí, hermanos, este segundo punto, que es el carácter de siervo. Entonces, hermanos, para ir ya concluyendo, hermanos, esta relación de pacto con Dios que tenemos, ¿verdad? Trae estas dos hermosas e importantes bendiciones a nuestra vida. La palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? En nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos va a traer también a tener un carácter de siervo. Y bueno, hermanos, para ya ir concluyendo, y pues como exhortación, hermanos, una vez más, sé que esto es una clase, ¿verdad? Una vez más, esta exhortación que siempre se nos hace a cada uno de nosotros, empezando por mí, por supuesto, en lo particular a cada uno de nosotros, y como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, el Divino Redentor de Bellavista, hermanos, no podemos no estar sirviendo a Dios y asimismo llamarnos discípulos de Cristo. Sería simplemente incoherente, hermanos, como acabamos de decir. Hermanos, hemos sido escogidos para dar fruto. Ustedes ya lo saben. Hemos sido escogidos para dar fruto del Espíritu. Hemos sido escogidos para dar frutos. Hemos sido escogidos para dar honra y gloria al Dios que nos ha salvado, hermanos. Amados hermanos, tenemos que revisar cada uno de nosotros en lo personal nuestra relación de pacto con Dios. ¿Cómo está tu relación de pacto con Dios? ¿Estás firme, hermano? ¿Estás siendo fiel a ese pacto que por gracia ha sido incluido en él? Porque Dios es fiel a su pacto, hermanos, y ha prometido cumplirlo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, no debemos olvidar, hermanos, que Dios es fiel y que cumple, ¿verdad? Y que se ha comprometido para cumplir su palabra, y lo hace, Él cumple. Él se compromete, hermanos, día tras día ha sido fiel para con nosotros. Entonces nosotros, en respuesta visible, hermanos, por gratitud a esa fidelidad de Dios, debemos de servir. Si Dios se ha comprometido, amado hermano, amada hermana, comprométete tú con Dios también. Comprométete tú con Dios también, en lo individual, cada uno de nosotros como iglesia. Comprometámonos todos con Dios para servirle, en tu hogar, en tu vida diaria, en la iglesia. Comprométete con Dios para leer su palabra. Comprometámonos con Dios para escudriñarla, para memorizarla, porque por medio, hermanos, de su palabra, como vimos, podremos dar fruto del Espíritu, si no, ¿cómo?
Y vamos a tener una mayor comunión con el Señor, si no, ¿cómo? ¿Verdad? Vamos a cuidar nuestra relación con Dios. Vamos a desear servirle y hacer su voluntad. Hermanos, no pongamos de pretexto posiblemente hoy en día, ¿verdad? Por la situación que ya todos sabemos y que estamos viviendo, ¿verdad? Diciendo, pues es que ya no nos reunimos en el templo. O pues es que ya no hay actividades en la iglesia. O pues es que ya no es lo mismo de antes, sencillamente. Por ahora, hermanos, por ahora no es lo mismo que antes, es cierto. Pero eso no es ningún obstáculo, hermanos, para que nosotros nos comprometamos con Dios a serle fiel. Porque pudiéramos pensar, y siendo sinceros, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad? Nosotros mismos, antes de la pandemia, hermanos, ¿estaba yo comprometido con Dios? ¿Estabas comprometido con Dios? Yo estaba comprometido con Dios antes de la pandemia. ¿Serví en algún ministerio dentro de la iglesia, en mi hogar, en mi trabajo? Al contrario, amados hermanos, hoy es sumamente importante que estemos comprometidos con Dios para servirle, ¿verdad? Seamos sinceros, hermanos, revisemos nuestra relación de pacto con Dios. Revisemos nuestra comunión con Dios. Revisemos si estamos dando fruto del Espíritu, si estamos predicando y haciendo discípulos. Revisemos de qué forma la palabra de Dios está transformando nuestro carácter. De qué forma la palabra de Dios está transformando nuestra vida como siervo. ¿Para qué, hermanos? Para que deseemos hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, para servirle y para darle toda la honra y la gloria. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí la clase. Damos gracias al Señor porque el Señor nos confirma en muchas maneras su palabra. Dios nos bendice a través de su palabra. Gracias al Señor porque dentro de ese pacto nosotros tenemos esas dos bendiciones, de muchas bendiciones, ¿verdad? Pero que el Señor con amor hoy en día nos llama a hacer su voluntad, a servirle con amor, con el fruto del Espíritu en todo lo que hagamos, y a servir en la iglesia, hermanos. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Y de eso vamos a estar hablando en esta nueva parte del libro acerca de los dones. Ciertamente, domingos anteriores se ha hablado de los dones. Les adelanto un poquito, se va a seguir hablando de los dones. Y es que esto es importante, hermanos, no lo dejemos. No dejemos esta parte, ¿verdad? Y sigamos poniendo atención a la palabra del Señor en las prédicas. Todo va ligado, ¿verdad? El Señor envía su palabra y no regresa, ¿verdad? Hace lo que Él quiere, ¿verdad? Su palabra, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, revisemos todas estas cosas, revisemos nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Nunca es tarde y bueno, pongámonos en las manos del Señor, pidamos perdón si no hemos estado sirviendo últimamente, pidamos al Señor que nos muestre dónde Él quiere que nosotros trabajemos para honra y gloria de Él. Vamos a orar, hermanos, ya para terminar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre Santo porque una vez más, Señor, este día, Señor, en tu día, Padre, tú nos has convocado, Señor, en asamblea, Padre, para alabar tu santo nombre, Señor, leer tu santa palabra, Padre Santo, cantar himnos, Señor, y alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, por
tan grande bendición, oportunidad y privilegio, Señor, que tenemos, Padre. Perdónanos, Señor, si de alguna manera, Señor, hemos menospreciado, Señor, ese pacto, Padre Santo. Perdónanos, Señor. No queremos ser como esos sacerdotes, Señor, con el profeta Malaquías, Padre. No queremos, Señor, que tú nos reclames, Señor, de esa forma, sino al contrario, Señor, con tu gracia, con tu amor, Señor, nos vengas a recordar, Señor, que por gratitud, Señor, nuestra respuesta debe de ser un servicio, Señor, en amor, Señor, a ti. Libremente, Señor, por esa gracia que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias, Señor, por tan gran regalo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos, Padre Santo, en sus hogares. Tú los conoces a todos ellos, tú conoces las necesidades, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por las vidas, Señor, de los que estuvimos aquí, Padre Santo. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.